sabido que la palabra trae la presencia del Señor, donde quiera que sea? En una universidad, en una fábrica, en una empresa, en un colegio, en un banco, en una casa, donde quiera que se dé la palabra, la presencia del Señor viene con la palabra. Y también, donde la presencia del Señor está, ahí hay verdad, que es la palabra. Por eso dice el Salmo 119, que Dios y su palabra son uno solo. Y eso es cierto. Donde está la presencia de Dios, la verdad de su palabra va a ser revelada. Y donde la palabra es compartida, hablada, difundida, enseñada, predicada, ahí va a venir la presencia del Señor. Por ejemplo, aquí en el templo. Venimos a cantar, a agradecer, venimos a celebrar, a honrar, venimos a adorar a nuestro Dios, aunque no lo vemos, sabemos que Él es real, sentimos, mientras adoramos, sentimos eso en nuestro espíritu, entonces sabemos de su presencia, reconocemos que Él está con nosotros y que Él corporalmente también está aquí en el templo y le seguimos adorando más y disfrutamos de su presencia. Pero con su presencia, Él también nos revela su palabra. Y salimos entonces conocedores y llenos de su presencia, pero también con algo de la verdad de su palabra, que nos va a alimentar y nos va a ayudar. No solamente es algo inspiracional por su presencia, porque pronto sentimos el amor, la paz, sentimos algo especial, pero también la palabra alumbra nuestras vidas y salimos para vivir mejor. Cuando en una casa se unen personas y de pronto se enseña un tema práctico de la palabra, o se tiene un tiempito para orar, de pronto la presencia del Señor, esa misma presencia, se manifiesta allí. Y hay un ambiente de paz, de unidad, y de pronto uno ora por otro, y Dios se manifiesta allí. Y en su presencia hasta hay resultados sobrenaturales. Nosotros reportamos continuamente sanidades de personas en las casas. Reportamos que matrimonios han comenzado un proceso de restauración matrimonial en una casa, en un grupo pequeño. Reportamos también que algunos van primero a una casa y después vienen aquí. Hay casas donde se reúnen casi el 100% de personas católicas. Y reportamos que en esas casas donde solamente son personas católicas, a veces les toma un año o más para que uno de ellos comience a venir aquí. No estamos desesperados ni interesados ni rígidos para que inmediatamente vengan, porque es la palabra la que es revelada y la palabra hace la obra. Di conmigo, la palabra hace la obra. Claro, porque si la palabra no cambia en nuestros corazones, ¿quién la va a cambiar? Ninguna exigencia, ninguna iglesia, ningún régimen. Y entonces es espectacular el trabajo en casas. ¿Por qué? Porque es la misma palabra que fluye a través de tantas personas. Tenemos entonces más de 800 líderes, porque en cada grupo pequeño hay 2 líderes que se apoyan. Y cuando son matrimonios, son 4 líderes, 2 matrimonios, o sea, 4 personas. Por eso es que tenemos un poco más de 900 líderes. Y que es asombroso que todas estas personas, varios están escuchando, están unidos porque como dijo Jorge y Berti, que ahí fueron ayudados a un grupo pequeño. Como dijo Jonathan, que él fue por el combo, por la comida, salió más gordito, no sé dónde está Jonathan, subió de peso, pero más que eso, recibió algo que él no sabía, una amistad genuina, de ayuda, de apoyo, recibió la palabra y se convirtió, como él dice, un hombre de convicción, de decisiones, un hombre que conoció cosas que antes no conocía. ¿Por qué? Porque fue un grupo pequeño. Cuán importante es ver en la Biblia que ese modelo ha seguido corriendo. No es una invención, deseo, moda de una iglesia o de muchas iglesias en la tierra. Es lo que el Señor nos mostró en su palabra. Vamos al Antiguo Testamento. Dice en 2 Samuel el capítulo 6, en un tiempo de muchos ritos, en un tiempo de muchas ordenanzas y mandamientos, en un tiempo donde la presencia del Señor era expresada en el arca, y el arca tenía que estar en un lugar llamado tabernáculo, y más adelante el tabernáculo se convirtió en un templo que construyó Salomón, y ustedes conocen un poquito de esa historia, pero todo era representativo, físico, tocable, visible, y tenía muchas
muchos pasos ceremoniosos. Dice entonces el versículo donde estamos en 2 Samuel, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Di conmigo, bendijo toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Di conmigo, su casa y todo lo que tiene. Una vez más. Más fuerte. Quizás te estás imaginando, ¿qué pasaría si el Señor comienza a bendecir toda tu casa? Porque eso dice, toda tu casa, no una parte, toda tu casa. Y eso implica toda tu familia. Y eso implica las áreas diferentes de tu familia. Eso implica los diferentes miembros de tu familia, de las diferentes edades y con sus diferentes desafíos y problemas que cada miembro atraviesa. Y Dios comienza a bendecir a uno y a otro y de pronto bendice a todos los miembros de tu familia. ¿Te imaginas cómo sería eso? Sería algo asombroso que todos quisiéramos. Y después de eso, no solamente a las personas, sino que comienza a bendecir todo lo que las personas hacen. Si hay un carpintero, si hay un médico, si hay un ingeniero, hay otro hijo que está estudiando, tu mujer ha sido sanada, tú te sientes fortalecido y toda tu casa comienza a ser bendecida. Así percibió la presencia de Dios este hombre llamado Obed-Edom. Y pasó 2 semanas, yo me imagino, soy imaginativo, que comenzó a ver que había paz en su casa, no solamente en su matrimonio, sino entre sus hijos que eran adolescentes y otros jóvenes. Este Obed-Edom era muy productivo, tuvo muchísimos hijos. Y había unos ya jóvenes y otros que estaban recién en pañales lavables. Y todos eran bendecidos. ¿Te imaginas 2, 3 semanas y tus hijos llenos de armonía, de felicidad, de confianza, su esposa y él mejor que nunca? Y después comenzaron a ver la bendición en sus estudios, en sus trabajos, en sus labores, en sus cuerpos, en sus mentes. Y después de que pasaron 4 o 5 semanas, los de al frente, sus vecinos ya se dieron cuenta y lo sabían. Los de al lado también, vinieron los cuñados, los familiares, y todos venían a la casa de Obed-Edom y se daban cuenta, ¿qué diferente hay en tu casa? Que hace 5 semanas el rey David, asombrado, acongojado y con preguntas, me dejó el arca de Dios temporalmente aquí en mi casa. Y la dejamos ahí en el jardín, en un lugar donde nadie la toque, porque esa arca de Dios representa la misma presencia de Dios. ¿Y por qué la dejaron? Los que conocen la historia le estaban trasladando, y esta arca llena de ritos y de procedimientos no fue trasladada correctamente. Tenía que ser trasladada solamente con sacerdotes y levitas, y un ayudante metió las manos para que no se cayera y murió inmediatamente. Y el rey dijo, Dios, yo soy un adorador, pero no te entiendo. Dios, no sé qué hacer ahora, porque yo estaba haciendo lo mejor, pero un hombre ha muerto. Y entonces dijo, pongan el arca ahí al frente. ¿Dónde es? La casa de Obed-Edom. Ahí tienen que quedarse. Estaba en medio camino. Y Obed-Edom, ¿te imaginas? Recibir algo que el último toque, había matado a un hombre. Entonces tenía que decir a sus hijitos, por favor, no se acerquen. Vamos a hacer ahí un cerco especial, nadie toque. No queremos que nadie muera. Pero después de 3, 4, 5 semanas, la gente comenzó a notar bendición tras bendición y más bendiciones. Y seguro llegaron a la 8ª semana y la gente quería entrar a la casa de Obed-Edom porque había tanta bendición que hacían cola, turnos para entrar a la casa de Obed-Edom. Y cuando ya llegaron a las 12 semanas, le avisaron al rey que vivía en la capital. Este era un pueblo pequeño, el de Obed. Y le avisaron, rey David, algo está pasando en la casa donde dejamos el arca. Todo el vecindario, todo el pueblo está en un revuelo. Todos quieren meterse a esa casa porque los que se meten son bendecidos. Hay bendición allí, donde está el arca, ahí hay enorme bendición. Así que David se repuso, hizo todo un proyecto adecuado con sacerdotes y con levitas y trasladaron el arca, la sacaron y la llevaron a la capital. Llevaron el arca, pero la bendición se quedó en el corazón de Obed-Edom y de toda su familia, y de sus vecinos, y de sus amigos, y de sus familiares extendidos, de toda persona que se metió en esa casa, se quedó la bendición de Dios en ellos.
La presencia de Dios siempre trae bendición. Dile a tu vecino con una sonrisa: la presencia de Dios siempre trae bendición. ¿Tú no quisieras que la presencia de Dios esté en tu casa, como la de Obed-Edom? De pronto tú quieres dar tu casa, tú dices: pastor, yo recién vengo aquí un par de meses, pero mi casa está bien ubicada, es bonita, es amplia, o es pequeña, es un departamento, pero igual quiero darlo. Y de pronto quieres ofrecer tu casa. Y una vez a la semana la presencia del Señor es convocada, porque adoramos, oramos, y de pronto ahí se manifiesta la presencia del Señor, no solamente para bendecir a los visitantes, sino a tu misma familia. Eso dice la Biblia. Fue tanta la bendición que quedó en la casa de Obed y de sus familiares, que él se quedó impregnado de ese amor por la presencia del Señor. ¿Sabes qué hizo Obed-Edom? Se preparó 3 meses. Él no era de familia sacerdotal ni familia de levitas, porque en ese tiempo solamente los que eran de la familia de Aarón podían ser sacerdotes. Y los que eran de las diferentes familias de levitas, que eran marcadas, solamente podían servir como ayudantes o servidores junto con los sacerdotes. Él no era ni lo uno ni lo otro. Se metió por los palos. ¿Entienden ese término, no? Se metió a la fuerza. Después de 3, 4 meses se fue a la capital y dijo: aunque yo tengo mi negocio en mi pueblo, quiero meterme porque quiero servir en el tabernáculo, porque ahí está la presencia del Señor, el arca, porque de ahí ha venido bendición para toda mi casa y mis vecinos, y yo no quiero quedarme sin la bendición. Y siguió y se metió. ¿Y saben qué pasó con toda la fila de hijos que tenían mientras crecían? Desde el mayor comenzaron a meterse. De pronto uno era arquitecto, el otro de pronto era soldador, de pronto el otro era abogado. Tenían diferentes profesiones, dice la Biblia. Pero ¿saben qué hicieron esos muchachos? En medio de sus quehaceres y profesiones decían: yo también voy a la capital y me meto allí. Quiero que me den un turno de fin de semana, quiero que me den un turno de jueves a medianoche, quiero estar sin dormir 8 horas, que me den un turno y yo me meto para ayudar como un levita de lo que sea, para cargar, para poner leña, para cualquier cosa de ayuda. Yo quiero estar cerca. Y los hijos se metieron. Dí conmigo: los hijos se metieron. Ahora, no se metieron en una religión, no se metieron, se metieron a buscar la presencia de Dios. ¿Y sabes qué pasó? La bendición se extendió. Este Obed-Edom se metió por los palos donde no le correspondía. Y si tú encuentras en la vida, vas a encontrar una serie de mujeres y de hombres que hicieron lo no oficial, hicieron lo no ceremonial, hicieron lo no religioso, lo no establecido, y se metieron. ¿Y sabes qué hizo Dios con cada uno de ellos? Les dijo: adelante. ¿Saben por qué? Porque estaban metiéndose con un corazón sincero, que estaba buscando más de Dios. Cuando un hombre y una mujer buscan más de Dios, a Dios no le importa cómo vienen, ni de dónde vienen, ni de qué forma vienen, ni cómo se meten. El Señor dice: aquí estoy, te voy a bendecir, y nos bendice. Él nos bendice. Él es un Dios de bendición. Lo ha hecho todo el tiempo. Tú y yo solamente tenemos que cuidar nuestro corazón para que ese deseo sincero, esa motivación pura de buscar al Señor, la expresemos, la llevemos adelante. Aquí doy mi casa, pastor, aquí voy mi departamento, o quiero prepararme unos mesecitos para yo mismo ser un líder y compartir la palabra. Hay de todo y todo es válido. ¿Por qué? Porque estamos buscando algo más del Señor. Es sorprendente. Si tú sigues viendo la historia de Obed-Edom, dice que se metió él, se metieron sus cuñados, se metieron toda la gente que experimentó la bendición. Por eso dice la palabra que Dios bendijo toda la casa de Obed-Edom, y que Dios bendijo todo lo que tenían. Eso es todo de todo, lo que hacían, lo que elaboraban, sus cuerpos, todo. Y al final, ¿saben qué dice la palabra? Que después de años, sus hijos, ¿saben qué pasó? Sus nietos también querían la presencia del Señor. Se metieron allí, no tenían apellido, no les correspondía meterse al tabernáculo. Como el papá se metió, como el abuelo se metió, y como lo dejaron a ese hombre intrépido, le dieron lugar, también los hijos y los nietos se metieron, los cuñados también. Y dice que 72 hombres de la familia de Obed-Edom se metieron a servir en el tabernáculo después de más de 20 años. ¿Se imaginan? Ese hombre intrépido que amó la presencia del Señor trajo tanta bendición que 72 hombres de su familia, hijos y nietos, tenían un cuartel de hijos más bien, pero todos estaban ahí metiéndose, sirviendo al Señor. ¿Qué era servir al Señor? Buscar la presencia del Señor. Han pasado miles de años y ahora tenemos grupos en casas.
¿Qué significa eso? Exactamente lo mismo. Tomar un deseo sincero de tu corazón y meterte, buscar la presencia del Señor. Y hay otros junto contigo que están de pronto meses o años, que conocen más que tú o menos que tú, que también están con el mismo deseo sincero. Yo quiero ir a una reunión de un grupo pequeño, quiero meterme allí. Y cuando nos metemos nos encontramos que ahí está la presencia del Señor. Si corremos miles de años y llegamos al Nuevo Testamento, había un grupo pequeño. Había muchos, pero había uno muy importante en el tiempo de Jesús. Era exactamente el grupo pequeño de Jesús con sus 12. Eran hombres totalmente falibles y de diferentes contextos. Provenían de diferentes familias. Uno de ellos era una de las familias más importantes en Jerusalén. Otro era un pescador. Otro era un médico. Otro era un cobrador de impuestos. Otro era un líder que reclamaba derechos y justicia. Eran diferentes hombres. Unos eran melancólicos, otros eran flemáticos, otros eran muy extrovertidos e intrépidos, otros eran muy callados, muy introvertidos. Todos eran diferentes. Di conmigo, diferentes. Y Jesús los juntó en un solo grupo. Se peleaban durísimo. Voltea con tu vecino y dile, se peleaban duro. Nos ganaban, dile. Sin embargo, Jesús estuvo allí con ellos, lleno de paciencia, lleno de atención, lleno de disposición. ¿Por qué? Porque Jesús sabía el enorme valor que tenían ellos, individual y más aún colectivamente. Y se quedó con los 12. Todos ellos tenían muchos errores. Jesús no se quedó mirando sus errores, jamás. Jesús se quedó mirando sus corazones. Y sus corazones sí estaban dispuestos. Sus corazones sí estaban hambrientos. Sus corazones sí querían conocer más de las verdades del reino y querían compartir y llevar adelante esas verdades. Y Jesús, en medio de milagros, en medio de sanidades, ¿sabes qué le dijo a sus discípulos? Dijo, las obras que yo hago hoy día, ustedes también las harán mañana. Y aún mayores, porque yo voy a mi Padre. Y dijeron amén, pero no le creyeron. Ojalá que ustedes digan amén y le crean. Les dijo, voy a morir y voy a resucitar. Tampoco le creyeron. Le escuchaban porque lo miraban joven. Y lo miraban lleno de autoridad y lleno de poder. Ellos más bien estaban pensando, como hay un respaldo de Dios, como hay tantas señales, de pronto junto con Él vamos a llegar a un poder político. De pronto la gente va a querer nombrarlo a nuestro maestro, a nuestro Señor, y va a ser un emperador. Ellos tenían esos ideales, esos pensamientos. Cada vez que Jesús habló que los iba a dejar, no le creyeron. Pero Jesús les habló cada vez más. Me iré. Ustedes harán mi obra. Ustedes seguirán lo que he comenzado. Pensemos unos segundos. ¿Qué hubiera pasado toda la obra de Jesús? Tan fructífera, tan transformadora. Sanidades, liberaciones, cambios de vida, paz, revelación de la verdad, compartir las verdades del reino de Dios, cambio en la forma de pensar. Todo lo que Jesús trajo a cientos y a miles de personas. ¿Qué hubiera pasado si Él se iba, igual moría, resucitaba y los de su grupo pequeño no hacían nada? Entonces, a mi forma de ver, no lo he leído, pero yo sigo pensando así, que el grupo más importante de la historia de la humanidad es ese grupo de hombres con errores y con fallas. Ese grupo que se disminuyó de 12 a 11. Ustedes ya saben por qué. Y después lo completaron nuevamente a 12 con Matías. Ese grupo se constituye, a mi modo de ver, el grupo de personas más importantes en toda la historia humana. ¿Por qué? Porque Jesús caminó con ellos, no para establecer cosas rígidas, no para mantenerlos en una manera establecida, religiosa, en una forma forzada de hacer las cosas. No, todo lo contrario. Jesús caminó con ellos y les enseñó las verdades. Jesús comió con ellos y les enseñó los principios del reino. Jesús hizo milagros junto con ellos, pero rió con ellos, descansó con ellos, compartió con ellos. Varios de ellos tenían familias que iban a visitarlos unos días a la semana y Jesús estuvo con ellos en todo tiempo. Y ellos lo vieron a Jesús. Dí conmigo, ellos vieron a Jesús. Tú y yo lo estamos viendo a Jesús. Pero Jesús, a diferencia, les dijo, un día me voy y ustedes se dan cargo de todo lo que me están viendo hacer. ¿Qué hubiera sido si ellos no hacían nada de lo que Jesús
les enseñó. Tú y yo no estaríamos aquí juntos. Quizás la mayoría de nosotros ni nos conoceríamos, ni de nombre, ni de figura, nada, si ellos no hacían lo que Jesús les enseñó. Pero ¿saben qué pasó? Este grupo de hombres con fallas y defectos, cuando Jesús se fue, dijeron: Él nos dijo, Él nos enseñó, lo vimos cada día, vimos cómo Él lo hizo. No fue religioso, no fue forzado. Cuando lo invitaron a comer a una casa, siempre fue. Y se metió a la casa de Leví, el cobrador de impuestos. Y en esa casa habían hombres que eran considerados corruptos, ladrones. Invitaron a 2 personas que eran prostitutas. Y los fariseos dijeron: te metiste en una casa, te encontramos, eres falso. Te has metido con corruptos y con prostitutas. Jesús lo sabía, por eso se metió allí esa invitación. Se metió a la casa de la suegra de Pedro y le dijeron: ven al dormitorio porque mi suegra está con una fiebre altísima 2 días. Y Jesús la tocó. Inmediatamente saltó de la cama a la cocina y se puso a cocinar sus mejores platos. Se metió a una casa donde el papá le dijo: Jesús, si no te apuras, mi hija muere. Y cuando llegaron le dijeron: hace 45 minutos su hija dejó de existir. Y la gente lloraba. Ustedes saben cómo era la cultura judía. Si ibas a un velorio, tenías que llorar bien, si no te botaban. Entonces te pellizcaban fuerte, si no llorabas, para que llores por el pellizcón. Y tenías que llorar, seas hombre o mujer, tenías que llorar. Y ellos estaban acostumbrados a abrir el caño que era para llorar en velorio, y tenían que llorar, hombres y mujeres. Y cuando Jesús fue, todos dice que estaban llorando en la casa llena. Y Jesús entró a aquella casa. En cada casa que Jesús entró, entraba la presencia del amor, de la paz, del cambio, del perdón, de la esperanza. Y cuando Jesús entraba a una casa, era sinónimo que esa casa era bendecida, como la casa de Obed-Edom, que fue bendecida en todo, y todos fueron bendecidos. Y cuando entró a esa casa, se metió con los papás y con 3 discípulos y le dijo al oído: Talita Cumi, que quiere decir: niña, levántate. Y solamente con un llamado, el corazón de esta niña despertó. Su espíritu trajo vida y se levantó. Y dice que todos los que lloriqueaban dejaron de lloriquear y comenzaron a alabar y a buscar a Dios. ¿Se imaginan lo que pasó en esa casa? Fue un avivamiento. Otro hombre murió. 4 días estaba sepultado, como ustedes saben. Y Jesús fue a la casa de las hermanas y de Lázaro. Era una de las casas más grandes y de mayor nivel en Betania. Era una casa grande, era una familia que tenía capacidad económica. Y la casa estaba llena, porque lo seguían llorando después de 4 días. ¿Se imagina? Ya habían desarmado su dormitorio, ya habían puesto sus cosas a un lado de acuerdo a los ritos de los judíos. Su cuarto ya estaba vacío de Lázaro, pero él fue a la casa. Y después de la casa, dijo: ahora voy al sepulcro. Le dijeron: ¿a qué vas? ¿A llorar? Sí, voy a levantar a mi amigo. ¿Se imaginan a alguien hablando así? No solamente en la casa, todo el pueblo le seguía. Y lo llamó a su amigo, le dijo: Lázaro, sal. Y Lázaro salió. Y la gente quería tocar a Lázaro. Otros lo tocaban, otros se asustaban. Y Lázaro entró y dijo: ábrame nuevamente el dormitorio, porque ya no había nada, estaban con los ritos del 4.º día. Esa casa, ¿se imaginan cómo se llenó? Si estaba llena de personas que lloraban, ¿cómo estaría repleta en turnos? Habían filas para entrar a esa casa, porque había llegado Jesús. Ese fue el modelo de Jesús. Esa fue la forma en que Jesús hizo su labor aquí en la tierra. Y Él dijo: cuando yo me vaya, ustedes la siguen igual. Vayan a las casas, dejen bendición y dejen paz. Así les dijo: dejen mi paz en cada casa. Cuando unas puertas le reciban, ahí va a entrar mi paz, dijo Jesús. Si no los reciben, respétenlos, váyanse, pero mi paz no va a quedar en esas casas. ¿Saben qué significa la paz de Dios? Significa la buena voluntad de Dios para con cada persona en la tierra. Y en esa buena voluntad encierra un paquete de bendición integral que Dios tiene para cada persona y cada familia en la tierra. ¿Tú no quisieras eso? Por supuesto que sí. Queremos que el Señor bendiga nuestra casa, bendiga toda nuestra casa y bendiga también todo lo que representa nuestra familia. Jesús se fue
¿Y saben qué hicieron los discípulos? Exactamente lo mismo. Si algunas cosas no aprendieron, estas sí aprendieron. Vamos a ir a las casas de Jerusalén. 8,000 personas fueron salvos en 15 días. Eso no habían coliseos, no habían estadios que aguantaban eso en Jerusalén. Por eso Jesús les dijo: vayan al templo una vez y después a las casas todos los días. Llenen las casas. ¿Por qué? Porque ya Jesús había proyectado cómo iba a ser el desarrollo. Ellos lo vieron y fueron obedientes. Llenaron Jerusalén, en el templo y por las casas. Dice el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 46. Dice entonces: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sinceridad de corazón. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. No predicaban una religión, no predicaban una doctrina de hombres, no predicaban normas, preceptos, cumplimientos. No, estaban predicando a la persona verdadera, real de Jesucristo, a aquel que había caminado con ellos. Predicaban de Él, de la salvación. Y cuando predicaban y hablaban de Él, la presencia de Él estaba allí y las manifestaciones se daban. Se llenó Jerusalén de casas, cientos y miles de casas, donde todos los días, el templo era pequeño en Jerusalén. Habían 3 templos, los tres templos eran totalmente insuficientes. Tenían que estar en las casas. ¿Y qué hacían en las casas? El que tenía un pan chiquito lo partía, el que tenía un pan más grande lo partía, el que tenía un plato, partía el plato. Dice que con sinceridad y alegría participaban también de la comida. Pero lo más importante que participaban, ¿saben qué era? De la fe en su corazón, de la convicción que tenían como creyentes, de la misma convicción que tú tienes. Voltea a tu vecino y dile: de la misma fe y convicción que tú tienes. Han pasado otros 2000 años y gracias a Dios que alrededor del mundo los templos han quedado y seguirán quedando pequeños. Cuando construyamos nuestro nuevo templo, será grande, hermoso, pero también se quedará pequeño. ¿Saben por qué? Porque está escrito que en el templo y por las casas. Así lo hizo Jesús, así lo enseñó a sus discípulos. No es un antojo, no es una moda, no es un modelo, no es una estructura, no, es lo que dice la Biblia. Que en el templo y por las casas todos los días. Porque en el templo un apóstol predicaba, otro enseñaba, las verdades eran dadas, pero en las casas cientos y miles de hombres y mujeres explicaban esas verdades, respondían preguntas, oraban por las personas, daban el abrazo, daban el pan, extendían la comunión, y ahí el Espíritu Santo se manifestaba con gran poder y la obra se consolidaba. Cierra tus ojos y vamos a orar. El modelo, la forma de Jesús no ha cambiado. La manera en que Jesús lo hizo no ha cambiado. Los discípulos obedecieron y funcionó y no ha cambiado. Cuando los templos sigan creciendo y se sigan multiplicando para más sillas, dobles sillas, triples sillas, no habrá cambiado. No habrá templo que pueda resistir la presencia y el hacer de Jesucristo. Tendrá que ser en las casas también. Y tendrán que haber hombres y mujeres que entiendan y crean esta verdad, que el Señor está tocando tu corazón para que tu casa sea una casa donde se comparta de la verdad. Que el Señor está tocando tu corazón para que de pronto más adelante tú mismo seas un hombre y una mujer, que te prepares un poquito y el Señor te use en tu misma casa o en la casa de otro amigo, para que las verdades de Jesús sean enseñadas, sean compartidas, sean dadas y vidas sean cambiadas y personas sean mejoradas por la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por lo claro que está en tu palabra. Así como en la casa de Obed-Edom, tu presencia transformó su familia. Tu presencia los bendijo a cada uno de los integrantes y en todo lo que ellos eran y hacían. Así también, Señor, miles de años después, tu presencia es la misma y tu obra es la misma. Y nosotros te queremos de la misma manera, que tú seguirás transformando y bendiciendo las familias una por una, Señor. En esta ciudad, nuestra ciudad, en esta nación, nuestro país, bendecirás familias una, por cientos y por miles de familias.
porque la presencia tuya, Señor, será más que suficiente para traer bendición a todo el hogar y a todas las personas en ese hogar y alrededor de ellos, como en Obed-Edom. Padre, gracias te damos por mostrarnos esta verdad y poder amarla y practicarla. Mientras estamos orando, antes de terminar, como tu pastor te quiero desafiar. Varios de ustedes no van a un grupo pequeño, pero está en la Biblia. Yo seguiría mostrando más y más versículos que están en la Biblia de esta forma de hacer la obra. Es del Señor. Dios la hizo, Dios la mostró, Jesús la practicó, sus discípulos también. Por eso la iglesia de Éfeso tuvo cerca de 50,000 miembros. ¿Se imaginan? Casi la mitad de la población era creyente en Éfeso. ¿Qué estadio iba a aguantar 50,000 personas? ¿Qué arquitectura de aquel tiempo iba a aguantar si el templo más grande tenía 300 y 500 personas de capacidad? No podían sencillamente. Tenía que ser en las casas, miles de casas abiertas. Por eso están los nombres interminables que Pablo saluda: a Priscila, Aquila, a tantos hombres y mujeres que estaban en sus casas y en otras casas haciendo la obra. El Señor te quiere usar. ¿Cómo? Participa primero. Yo te desafío como tu pastor a que visites 3 semanas. Si no vas a un grupo pequeño, si no eres parte de esto, te desafío a que vayas 3 semanas seguidas a un grupo pequeño. Y yo sé que el Señor va a hablar a tu corazón. No solamente va a hablar, te va a mostrar la bendición que hay para ti y para los tuyos cuando comienzas a ir a un grupo pequeño. Otros a la vez están siendo desafiados a dar su casa, a dar su departamento, decir: aunque yo no puedo enseñar todavía, pero que vengan a mi departamento una vez a la semana. Quiero que se junten aquí, quiero que mis hijos escuchen, quiero que mi mujer también escuche, quiero que la palabra se dé en mi casa. Esa es otra opción. Hazlo. El Señor toca tu corazón, hazlo. ¿Por qué? Porque hay más de las bendiciones de Dios que Él ha reservado y que las quiere mostrar. Da ese paso. Y que como en el Antiguo y Nuevo Testamento, tú tengas 2 días bien marcados. El domingo para venir a una celebración como esta, y un segundo día importantísimo para juntarte con otros creyentes. De esa manera, la iglesia de Jesús se agiganta y se achica a la vez. Va creciendo y se va haciendo chica. Va creciendo los domingos en la celebración, pero se va achicando cada semana, porque hay un grupito de 11 personas, de 7 personas que se juntan para alabar, para conocerse, para ser amigos, pero algo los vincula: la fe en sus corazones, el señorío de Jesús en sus vidas. Y esa es la forma en que el Señor va a seguir bendiciendo su obra aquí en la tierra. Comprométete a alguna de las cosas que estoy mencionando: o dar tu casa, departamento, no importa que no sea tan grande. Si es grande, excelente. Si es mediano, chico, es ideal, si eso tienes en tu corazón. Y para todos, ir a un grupo pequeño. No te contentes con el domingo. Recibe el desafío de tu pastor. No te contentes con el domingo. Ve a un grupo pequeño durante la semana. Sé que el Señor va a buscar su bendición. Toda persona que está tomando una decisión en la una o en la otra que he propuesto, levante su mano bien en alto, porque voy a orar por ustedes. Personas que están diciendo: pastor, desde esta semana voy a ir a un grupo pequeño, quiero probar mínimo 3 semanas. Levanta tu mano bien en alto. ¿Quién es más? Bien en alto. Y otras personas que dicen: yo quiero dar mi casa. Igual, levanta tu mano bien en alto. Voy a orar por ustedes. Padre, estoy soltando un desafío al cual tú me mueves, Señor. Manifiesta tu bendición desde el inicio. Cuando ellos visiten un grupo pequeño, que tú les hables, que tú los toques, Señor. Manifiesta tu bendición. Hazla notoria, Padre Celestial, para que ellos sepan que pertenecen a una familia y puedan quedarse ahí en un grupo pequeño. Guíalos al grupo pequeño donde es el adecuado para que estén y se queden, Padre. Te doy gracias por los otros matrimonios, jóvenes y adultos que están decidiendo en su corazón dar su departamento, dar su casa, para que allí tu palabra y tu presencia sea manifestada. Bendícelos en esa decisión, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.